Bueno, perdón, volví. Qué accidentadas estas clases. Entonces, bueno, estamos hablando de la percepción y nuestra relación con el mundo externo. Entonces, a su vez, tenemos luego, una vez que tenemos nuestra motivación y nos marcamos un objetivo, donde hay que planificar las diferentes etapas y las diferentes estrategias para poder alcanzar ese objetivo. Entonces acá es cuando van a empezar a participar el resto de las funciones que también forman parte de las funciones ejecutivas, como hacer la memoria de trabajo, es decir, tener una noción acerca de la información que tengo que trabajar, que tengo que hacer consciente para llevar adelante ese objetivo, mientras sigo procesando otro tipo de información. Además, porque por un lado, o sea, voy a tener la información que me va a entrar en el medio externo, voy a ser consciente y la voy a estar comparando constantemente con mi información almacenada. Entonces voy a estar trayendo a mi conciencia información que ya tengo acumulada, mientras que al mismo tiempo estoy teniendo información nueva que está ingresando. Y eso me va a permitir ir elaborando una respuesta, o por lo menos ir seleccionando cuál es la mejor información que requiero para llevar adelante o alcanzar ese objetivo. Después voy a tener que planificar, es decir, en base al tiempo que voy a tener y en base a la meta que me he propuesto, voy a tener que idear un plan para que sea adecuado y que me permita llegar a esa meta en forma más eficaz posible. Después va a tener que intervenir la abstracción, es decir, por un lado, poder identificar qué es lo que quiero lograr, cuáles son las herramientas que yo cuento para poder alcanzarlas, o sea, qué simbolismo tiene esa meta o esos objetos con los que voy a trabajar. Poder hacerme diferentes representaciones para, en ese caso, poder plantear distintas opciones, ¿sí? E identificar qué es lo más importante de esos objetos. También voy a tener en cuenta el razonamiento, es decir, poder analizar y pensar acerca de los objetivos que me estoy proponiendo, acerca del plan que acabo de idear, si es adecuado o no, si requiero alguna modificación, si pienso que así está bien, si va a tener algún tipo de consecuencias. Voy a tener en cuenta la flexibilidad cognitiva, es decir, que una vez que ya haya analizado la situación, ya haya planeado, o sea, ideado un plan y lo ponga en ejecución, entonces voy a poder ir identificando si requiere algunos cambios sobre la marcha, o sea, porque voy a tener que identificar si requiero cambios previos, voy a tener que identificar si eso que ideé va a tener posibles, o puede llegar a tener posibles alteraciones, entonces cuáles son las opciones que tengo, y una vez que lo esté ejecutando, si aparecen problemas, que los pueda resolver o los pueda modificar en ese momento para que no alteren mi objetivo final. Y entonces me pueda adaptar mejor a la situación para seguir llevando adelante ese objetivo. Luego tenemos la toma de decisión, ¿sí? O sea, decidir cuándo voy a poner en ejecución el plan, o sea, cuáles son las mejores, o sea, cuando tenga dentro de mis opciones, cuál es la mejor opción, cuál decido seguir, qué pasos. Y además, para poder llevar a cabo, o sea, las diferentes conductas en forma eficaz, voy a tener que tener una noción acerca del control del tiempo, si eso me va a servir para poder idear el plan, y una atención que esté conservada, porque además de la atención espontánea, va a tener que tener una atención voluntaria desarrollada y también las diferentes formas clínicas que me permitan focalizar la atención sobre el objetivo que quiero alcanzar, poder concentrarme, es decir, poder sostener la atención sobre ese objetivo o sobre esa acción que tengo que realizar como paso previo para alcanzar el objetivo, tener la capacidad de una atención dividida, porque
probablemente no tenga que ejecutar una sola acción, sino que tenga que realizar 2 o más acciones al mismo tiempo, entonces voy a tener que poder realizar tanto una ejecución dual o una multitarea, ¿sí? Que esta capacidad atencional también va a tener que estar funcionando en forma adecuada junto con la flexibilidad, porque va a haber momentos en los cuales yo tenga que suspender las actividades que estén relacionadas con mi objetivo para hacer otras, como por ejemplo cuando uno estudia, o sea, tiene que tener la capacidad de decir, bueno, ahora tengo que suspender el estudio porque, no sé, me tengo que bañar, porque tengo que comer, porque tengo que descansar, porque tengo que distraerme. Entonces, cuando hablamos de funciones ejecutivas, tenemos que pensar que nosotros nos vamos a primero plantear una meta. Luego de plantearnos esa meta, vamos a analizar cuáles son las opciones que tenemos, vamos a tratar de anticiparnos a cualquier tipo de situación y vamos a idear un plan. Una vez que ideamos el plan y ya lo tenemos, vamos a iniciar esa acción. Con ayuda de la atención y de la inhibición, vamos a intentar de obviar o dejar de lado todos aquellos estímulos que están presentes en el ambiente, pero que son innecesarios y que solamente lo que van a hacer es generarme trabas a la hora de avanzar con mis objetivos. Entonces, voy a tratar de mantener esa ejecución, esos objetivos, el mayor tiempo posible, de forma tal de poder ir cumpliendo con mi plan. En paralelo voy a tener que ir, por un lado, ir analizando, ¿no? A ver si lo que estoy haciendo, o sea, ir como controlando si lo que estoy haciendo es adecuado, es decir, poder detectar errores, en el caso de que aparezcan, para modificar el curso de mi acción, o bien mejorar la situación, y reconducir mi conducta. ¿Sí? Entonces, ir evaluando si voy cumpliendo con los plazos que me había planteado en mi plan. Y una vez que termino, con eficacia o no, mi acción, tener la capacidad de hacer un autocontrol, no, sino una autoevaluación. Es decir, ver si cumplí con los plazos en forma acorde, si las acciones que tomé estaban bien, si podrían haber sido mejor, si creo que para el futuro, en el caso que se me presente una acción similar, tomaría las mismas situaciones. Si aparecieron, por ejemplo, situaciones en el medio, o sea, mientras estaba ejecutando, o sea, situaciones inesperadas, ¿las pude resolver adecuadamente? Si volvieran a ocurrir, ¿las resolvería igual o tendría más opciones? Pero en ese momento no tuve mucho tiempo para pensar y entonces tuve que dar una respuesta rápida. Bueno, todo eso, o sea, es necesario hacer cuando uno termina un plan para que en el futuro pueda hacerlo mejor. Si es como cuando uno rinde un examen y uno a veces estudia un montón o no llegó a estudiar todo y no obtiene, o sea, le va bien, pero no obtiene la nota que uno quería. Entonces, bueno, replantearme si la forma en que estudié estuvo bien o debería mejorarla o qué es lo que debería cambiar para obtener lo que yo quiero. Entonces, las funciones ejecutivas, como dijimos, están presentes en la vida cotidiana, ¿sí? Va a estar presentes en cualquier trabajo que requieran, ya sea organización, planificación, resolución de problemas, toma de decisiones, manipulación, es decir, a diario, ya sea desde cocinar como dice una hamburguesa, como planificar una cirugía. También obviamente está presente en el estudio, así como venimos mencionando, entonces nos permite justamente controlar nuestra capacidad atencional para poder concentrarnos y luego rendir adecuadamente un examen. Va a estar presente para tomar decisiones rápidas ante un imprevisto, como por ejemplo si uno viaja en auto o en bicicleta o en algún medio de transporte y se produce una situación inesperada. Y también obviamente las usamos en el día a día, ¿sí? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Entonces, dentro de las funciones ejecutivas tenemos todas estas funciones que ya las hemos ido nombrando, ¿sí? Desde la atención, poder almacenar, esto es muy importante, o sea, esta autoevaluación que tenemos que hacer cuando uno termina en realidad de idear un plan, es justamente identificar aquellas cosas que fueron positivas, porque eso nos va a permitir ir mejorando, así como lo hacíamos con las praxias, o sea, ir mejorando a futuro la resolución de problemas, es decir, que es un aprendizaje también, que nos va a generar cambios.
Bien, entonces, las grandes funciones ejecutivas, las grandes funciones, perdón, de las funciones ejecutivas, y además de todo esto que hemos visto, incluyen también la creatividad, ¿sí? La ejecución entonces de actividades complejas, la inhibición de respuestas inmediatas o el control atencional, el desarrollo de operaciones formales del pensamiento, la conducta social, porque es muy importante que podamos poder entender el contexto en el cual nos encontramos, poder leer y comprender, o sea, tener empatía con las personas que nos rodean, poder saber de qué forma actuar en una determinada situación para no hacer sentir mal al otro, o sea, poder darme cuenta de qué es lo que le está pasando al otro para que mi conducta en ese momento sea adecuada. Por ejemplo, si uno, no sé, se presenta a rendir un examen y va con su amigo y uno le va bien y a su amigo le va mal, o su amiga le va mal, bueno, uno va a estar muy feliz por dentro porque le fue bien, pero al mismo tiempo, o sea, se va a sentir mal porque a la amiga o al amigo le fue mal, entonces no va a estar festejando delante de la otra persona porque sabe que la va a hacer sentir peor. Entonces eso tiene que ver con la conducta social. Bueno, el desarrollo del juicio ético y moral, ¿sí? Me permite comprender las situaciones justamente que están bien, aquellas situaciones que están mal, o sea, poder controlar los impulsos para tener una convivencia que sea adecuada, y el desarrollo de la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento tiene que ver con la rápida respuesta que puedo dar a un determinado problema o una determinada situación. Es decir, cuando se me presenta un problema, cuánto tiempo tardo en analizarlo, cuánto tiempo tardo en resolverlo, cuánto tiempo tardo en encontrar la solución. Sí, esa es la velocidad de procesamiento. Que, por ejemplo, en los casos de los pacientes que tienen fallas a nivel del lóbulo prefrontal, uno, por ejemplo, le suele dar un test donde por tiempo tienen que ir uniendo números que se encuentran mezclados y intercalados con letras, ¿sí? Con las letras del abecedario. Entonces uno le va a tomar el tiempo a ver cuánto tiempo tarda en ir uniendo números y letras en orden ascendente los números, es decir, del 1 al 25, y en orden ascendente las letras, de la A a la M, en forma intercalada, ¿no? Entonces, la velocidad, digamos, lo rápido que uno puede realizar esa tarea, me marca con qué velocidad la persona puede procesar la información, porque tiene que mantener justamente el orden de los números, o sea, saber cómo son, el orden de las letras, o sea, recordar el abecedario, y recordando por cómo viene la secuencia, si del 1 pasó a la A, de la A al 2, del 2 al B, del B al 3, del 3 al C, así sucesivamente, y además tiene que generar un scan visual sobre toda la hoja a gran velocidad, y además su mano tiene que ir rápidamente uniendo todos estos números con letras. Es decir, ese test que parece una pavada, que una persona sin trastornos cognitivos debería tardar 30 segundos únicamente, en una persona que tiene fallas cognitivas le puede llevar mucho tiempo. Y en ese pequeño test en realidad uno está evaluando un montón de cosas, porque ahí, cuando uno se tiene que concentrar, uno también lo que está observando es justamente a ver qué inhibición está generando ese paciente frente a los estímulos que tiene alrededor para que no generen ningún tipo de interferencias. Bueno, muy bien, con esto entonces terminamos todo lo que es funciones cognitivas, o sea, la primera parte en realidad, porque como ustedes ven, las funciones ejecutivas son muy largas y las vamos a ir viendo a lo largo del año, o sea, en la segunda parte, cuando vayamos viendo los diferentes ciclos de la vida y diferentes aspectos emocionales que se van produciendo en las personas o que pueden aparecer, pero que están relacionadas obviamente con las funciones cognitivas, porque como hemos visto, o sea, las tenemos presentes a diario.